¿Qué tal? Bienvenidos a lo que es el primer video de clase de la materia de álgebra lineal. Por ahí, como actividad extra clase, se les dejó a ustedes que investigaran precisamente lo que eran los números complejos, cuál era la definición que se le proporciona a los números complejos y dónde es que surgen los números complejos. Bueno, para todo esto tenemos que realizar una pequeña recapitulación, ¿sale? Bueno, el tema obviamente que estaremos viendo el día de hoy pues son operaciones fundamentales con números complejos. Pero antes de eso pues debemos de dar un pequeño repaso a lo que es la clasificación de los números, ¿no? Todos conocemos en este caso números, sabemos que pues en este caso los números nos sirven precisamente para cuantificar y hay una clasificación que sin duda pues ustedes pudieron eh, aprender a lo largo de su formación hasta lo que es la educación media superior, pero pues de repente se nos olvidan algunas cosas, ¿no? Entonces es precisamente importante el conocer cuál es la clasificación de los números, ¿no? Aquí por ejemplo tenemos la clasificación de los números reales, ¿sí? Comenzamos con lo que son los números naturales, que son los primeros que nos enseñan a nosotros. Los números naturales, pues son todos aquellos números con signo positivo, ¿no? A partir del 1 y hasta cualquier combinación posible, ¿no? Sabemos que nosotros utilizamos una base decimal porque pues lo que utilizamos son 10 dígitos, ¿no? Por eso se llama base decimal entre el 0 y el 9. Y a partir de ahí pues se vuelve o se genera una combinación indefinida, infinita, que nos da precisamente la clasificación de los números. Entonces lo primero que tenemos son los números naturales. Después vienen los números enteros. Los números enteros, pues lo que hacen es agregar signos positivos y negativos a los números naturales. Es decir, así como hay 1, también hay -1. Como hay 2, pues también hay -2. Como hay 45, también habrá -45, etc. Y posterior a esto vienen los números racionales. Los números racionales no es otra cosa más que la división de números enteros, ¿no? Es decir, la división de números tanto positivos como negativos que nos darán precisamente los números racionales, ¿sale? Por ejemplo, el 7 pues es la división de 70 entre 10, ¿sale? El -6 igual resulta de una división de números enteros. El punto 25 pues también es la división de dos números enteros, en este caso sería un cuarto y así sucesivamente, ¿no? Dentro de estos conjuntos que clasifican en los números reales, también tenemos a los números irracionales. Los números irracionales, pues, son todos aquellos números que no se pueden obtener mediante la división de números enteros. Por ejemplo, el valor de pi, sabemos que es un valor bastante extenso, es un número que no es periódico, es decir, no tiene un patrón o un orden de repetición en los números posteriores al punto decimal y pues no se puede representar mediante la división de dos números enteros. En este caso la raíz de 2 sobre 2, la raíz de 2 simplemente no se puede representar por medio de división de números enteros. Y a estos les llamamos números irracionales, ¿sale? A todos aquellos que no se pueden obtener mediante la división de números enteros. Bueno. Y posterior a estos grupos que clasifican precisamente lo que son los números reales, pues están los números irracionales. Perdón, los números imaginarios, que son los que, pues en este caso nos interesan, ¿no? Ya ustedes pudieron por ahí leer un poco acerca de lo que es la historia de los números naturales y se habrán dado cuenta que tiene mucho que ver con nuestra fórmula general, ¿no? Recuerden que la fórmula general lo que nos dice es que x es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Específicamente los números imaginarios pues tienen que ver con la parte del discriminante, ¿sí? Es decir, que mi discriminante sea mayor o igual que 0, ¿sale? Si el discriminante es mayor o igual que 0, yo puedo obtener soluciones reales. Si el discriminante es menor que 0, pues ahí es donde entran en juego los números imaginarios. Bueno, vamos a ver un poquito de teoría